Agradecerte, siempre de la asociación intentamos hacer algún evento que sea gratuito para, como intención de juntarnos, encontrarnos, intercambiar ideas, aprender sobre todo, y que se generen contactos, siempre algún contacto se genere y eso está buenísimo. Sabemos que están tus alumnos también conectados, así que bueno, un placer, cuanto más gente conozca, se enriquezca, es espectacular que todo conocimiento sea compartido, así que de ya gracias. Va a quedar grabada la charla, la vamos a subir a YouTube y pedimos si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, lo escriba en la casilla y después yo las voy a leer a lo último y si Mónica cree pertinente hacer algún comentario sobre eso, lo hacemos. Así nos organizamos porque somos, por suerte, somos un montón. Así que bueno, Mónica, cuando vos quieras arrancar, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Romina, por la invitación, agradecer a la asociación también por la gentileza que han tenido al convocarme. Veo algunas caras conocidas, obviamente que hay alumnas, exalumnas y demás. Espero que haya algún caballero también, porque no sé por qué razón cuando hacemos estos tipos de talleres los hombres desaparecen. Esto es, digamos, para todo público, obviamente, para todo género desde ya, y la idea, como dijiste, Romina, es de alguna manera homenajear, por supuesto, desde la mirada fotográfica, el Día de la Mujer. Para lo cual, digamos, para poder seleccionar, la selección siempre es muy desgraciada, sinceramente lo es, yo elegí 8 mujeres precisamente por el 8M, me pareció que lo más correcto era el 8M. Antes que nada, quiero decir para las personas que no me conocen, yo soy investigadora fotográfica, vengo del campo de la historia y soy profesora en la Universidad de Palermo, pertenezco al grupo de fotografía documental de Andrea Chame y trabajo también con un curso sobre la mirada de las mujeres en el Instituto Scholem, que es un curso que se llama La Óptica Femenina, que se dicta a mediados de año. Así ya presentada y ya saben con quién están ustedes, les comento también que seleccionar siempre es muy cruel. Yo que soy documentalista de hace muchos años, siempre cuando uno selecciona deja de lado otra cosa, porque evidentemente y afortunadamente a través de la historia son muchísimas las mujeres, muchísimas las que se han dedicado desde sus distintas posiciones y demás a poder registrar esa historia. Para poder conocer la fotografía, sea cual fuere, necesitamos conocer la historia. La fotografía es un referente de la historia. Lo que nos está mostrando es la cultura, es el momento, es ese instante preciso. Entonces, si nosotros analizamos una fotografía con nuestra mirada del siglo XXI y estamos viendo una fotografía del siglo XIX, daremos nuestra opinión del siglo XXI, pero por supuesto necesitamos ubicarlo en tiempo y espacio lo que estamos viendo. Por eso les decía, bueno, yo elegí 8 mujeres de distinta índole, de distintas épocas, simplemente a modo de homenaje, y hay un montón que quedan afuera, miles y miles. ¿Por qué? La historia de la fotografía, voy a hacer un pequeño raconto como para poder meternos en tema, la historia de la fotografía como disciplina académica es muy reciente para la historia de la humanidad y para la historia de otras disciplinas. O sea, mientras la historia de la pintura, o el grabado, el cine mismo y demás, la disciplina de historia de la fotografía empezó a verse en los claustros universitarios y demás, también dependiendo del país. Yo estoy hablando de Argentina. En Argentina empezó prácticamente a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, como una materia específica, porque hasta ese momento, en las distintas facultades y demás que tomaban estas disciplinas, lo hacía en un modo global, como artes visuales, formaba parte de las artes visuales. A partir de fines 1998, 99, empezó esto a tomar como una disciplina en sí. Y después, bueno, fui ingresando a las distintas universidades y allí yo empecé. No, o sea, hace unos años,
unos cuantos añitos que empecé con esto. Por lo tanto, y ayudada por Belén Castaldo, que es una de mis asistentes, porque también la veo ahí a Paz, muchas gracias Paz por estar, que es otra de mis asistentes. Belén ha sido asistente mía, voy a aclarar, ha sido asistente mía, ha sido alumna, hoy es colega, es una muy buena profesional, y yo soy su directora de tesis. Esperen que se coló algo que no se tenía que colar, esperen, ahí está. Ahí está. Y yo soy su directora en la tesis de posgrado que ella está realizando. Así que, Belén, muchas gracias por hacerme la gamba en este momento. Bueno, empezamos entonces. Vamos con la primera, con el primer slide, en el cual ahí yo les doy un poco de información acerca de lo que vamos a ver. Y ahí les digo justamente lo que comenté hace un instante, ¿no es cierto? Que si bien no fueron tantas mujeres, o sea, como los hombres, no podemos equipararlos, pero efectivamente sí fueron muchas, porque cuando se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos un censo hacia fines del siglo XIX, había un catálogo de más de 1000 mujeres fotógrafas. Quizás no, por supuesto, no todas ellas son reconocidas y demás, porque también lo que tiene de apasionante esta historia es que a medida que el tiempo transcurre van apareciendo nuevos personajes. Digo nuevos personajes porque también equiparo con que también aparecen nuevos fotógrafos que en su momento, por supuesto, pudieron captar documentos que para nosotros, los investigadores especialmente, son invaluables. Entonces, bueno, como les decía, esto es una pequeña puntada de todo lo que ustedes tienen para ver y que ojalá este encuentro les sirva para seguir investigando, seguir buscando y demás, porque verdaderamente es apasionante. Dicho esto, vamos a empezar con la primer mujer elegida, que es la señora Julia Margaret Cameron. Vamos con ella. A ver, Belén, ahí está. Julia Margaret Cameron, que muchas de ustedes quizás, digo muchas porque no estoy viendo, David, ahí está David. Muchos de ustedes la deben conocer. Esta señora nació en Calcuta, que era territorio británico en ese momento, en 1815, y como ven ustedes, falleció en el Reino Unido en 1879. Lo interesante, no es la primera mujer fotógrafa, es una de las primeras dentro de esta historia hasta ahora. Como yo siempre digo en mis clases y demás, esto es hasta ahora. Esperen que le silencio el teléfono, disculpen ustedes, pero estaba en comunicación, ahí está. Ella empieza en la fotografía, la foto que ustedes están viendo, el retrato que están viendo ustedes de la señora, siempre van a aparecer, en todos los casos, el personaje, la persona, para que ustedes la vean, le conozcan, reconozcan su rostro y demás. La vida de la señora Cameron es por demás interesante. ¿Por qué razón? Porque ella empieza, para la época, muy grande con la afición por la fotografía. Ella comienza a los 48 años aproximadamente, cuando uno de sus hijos le regala una cámara fotográfica. Ella ya estaba viviendo, por supuesto, estaba en el Imperio Británico, ¿no? Estaba viviendo en Londres. Esto no es novedoso tampoco para la época. La reina Victoria, que en ese momento, por supuesto, tenía el reinado correspondiente, era una aficionada a la fotografía, amaba la fotografía, y esto hizo que las mujeres de la alta burguesía o de la nobleza, obviamente también le siguieran en esta pasión que ella tenía. Por eso, regalar una cámara fotográfica para la época, para determinada clase social, era bastante habitual. Ahora, ¿qué sucede con ella, con la señora Cameron? Ella se apasiona hasta el delirio, como bien dice Bernard Newhall, que es un gran historiador y autor de un hermoso libro que se llama Historia de la Fotografía, se apasiona y se enloquece con esto. Newhall dice que en el gallinero de su mansión, ella arma el laboratorio y busca distintos personajes para poder fotografiarlos. Tiene una
característica. Ella, además del retrato tradicional, que era lo que en ese momento, por supuesto, digamos, estaba en boga, la fotografía nace en 1839, se anuncia en 1839 y rápidamente se difunde. O sea que para mediados del siglo XIX ya era algo muy común en todo el mundo. Les decía, además del retrato tradicional, que eso ya lo hacían operadores, comerciantes y demás, ella por hobby empieza a crear historias, digamos, a escenificar, sobre todo historias religiosas, historias de la antigüedad, escenas bucólicas, va armando todo un panorama muy particular, con su entorno y a veces con, digamos, personajes que para ella eran muy importantes o que ya lo eran importantes. Si continuamos en la placa siguiente, vamos a ver algunas de estos personajes que les quería comentar. A ver si podemos pasar a la otra placa. Ahí está. Bueno, ahí hay un personaje muy conocido por casi todos nosotros, que es Charles Darwin. Ella se apasiona, la anécdota más interesante o más divertida dentro de esta historia, es que ella se apasiona por fotografiar a Charles Darwin y lo persigue. Ella tenía una manía cuando se fijaba una idea de buscar a alguien, lo perseguía, hasta que conseguía. Entonces, tanto insiste que un amigo de Darwin, justamente, lo lleva hasta el supuesto estudio de la señora Cameron y le dice, aquí te dejo, veré qué queda de ti. O sea, digamos, como diciendo, te va a volver loco, pero bueno, ahí va a salir la foto. Hay elementos esenciales e interesantes en estas fotografías. Carlisle es el otro personaje que aparece allí. Aparece una sobrina de ella, que también va a fotografiar a la madre de Virginia Woolf. Tiene dos características fundamentales para la época, y que son precisamente el despojar al retratado del famoso aparato que se utilizaba para sostener la cabeza. Dejándolo al libre albedrío, o sea, la persona, dentro de sus posibilidades, quedaba registrada, digamos, o se ponía en pose según lo que le indicara la señora Cameron. A su vez también el uso de la luz, era una luz muy particular, y el estilo de ella, por esta cuestión de que el personaje no estuviese centrado generalmente, o que no estuviera firme generalmente, hizo que algunas de las fotografías están muy levemente desenfocadas, el fuera de foco, como decían, que tanto le criticaron a ella, y ella como bien contestó, ¿y quién tiene el derecho de decir cuál es el buen foco? Esta era su forma, digamos, de fotografiar. A lo largo de su vida tuvo registros extraordinarios, estas composiciones artísticas que precisamente les comento, que van contando historias también. Estos recursos que ella utiliza en su momento fueron retomados muchísimos años después por uno de los primeros grupos fotográficos de la historia, que fue el grupo de los pictorialistas. Esto lo aclaro porque a veces en Google o en otras, digamos, redes, aparecen historias que no son ciertas. La señora Cameron no perteneció al movimiento pictorialista, por una razón muy sencilla, porque cuando el pictorialismo se define como tal, en esta función de mostrar y contar historias, ella ya había fallecido, y hace unas décadas que había fallecido. Así que se la considera como inspiradora de ese movimiento, de utilizar que el personaje, digamos, acomodarlo de una manera que no sea la tradicional, de utilizar una media sombra, en fin, de jugar con todos estos elementos. Por supuesto, son muy poquitas las fotos que yo les muestro, pero todo esto es para que ustedes después les despierte el interés y busquen de lo cual estamos hablando. Doy un consejo. Cuando uno ingresa en Google y busca un personaje, lamentablemente, a veces algunas de las fotos que referencian la autoría de Cameron o de cualquier otro no lo son. Así que hay que revisar bastante este tema. Este es un consejo que les doy, porque muchas veces sucede que aparecen mezcladas fotos, vaya uno a saber por qué, pero es así la cuestión. Bueno,
la señora Cameron entonces hace este aporte tan interesante. Pero por supuesto que había otras mujeres que seguían un camino también ya más profesional, como es el caso de Frances Johnston, que es el siguiente personaje. Frances Benjamin Johnston, nacida en los Estados Unidos, como tienen ahí el dato, en 1864, fallecida en 1952, es una rebelde de la fotografía, es la primera rebelde que aparece, digamos, una mujer muy empoderada, diríamos hoy, ¿no es cierto?, que aprende fotografía con una cámara Kodak, que eran las cámaras más comunes para la época. La cámara Kodak aparece a fin del siglo XIX y obviamente a partir de allí hace su derrotero, hasta sigue en la actualidad, y empieza a hacer fotografías un poco con predominancia del protagonismo de la mujer. Hace fotografías, hace retratos tradicionales, como ustedes pueden ver allí, hace retratos también, digamos, escenificados, con desnudos, que también no eran muy habituales para la época, y escribe uno de los primeros artículos muy interesantes hacia fin de siglo, que se llama ¿Qué puede hacer o cómo puede hacer una mujer con una cámara? ¿Qué puede hacer una mujer con una cámara? Y es muy interesante porque es la primera vez que una mujer se plantea, digamos, su oficio como tal. Esto también es importante, considerarlo como un oficio. En la siguiente vamos a ver, la próxima. Acá ustedes ven, ella tenía una amplia libertad sexual, tenía una pareja, que era otra fotógrafa, que se dedicaba más al paisaje natural y demás, pero siempre, digamos, hacía preponderancia de la importancia de la ubicación en la sociedad de la mujer. Miren, la foto que ustedes ven donde se ve una señorita, una señora que es ella precisamente, con la falda levantada, que lleva en una mano un jarro de cerveza, en la otra un cigarrillo, precisamente la titula ella Nueva Mujer Liberada, entendiendo por tal una liberación total en su sentimiento, en su forma de ser, en su sexualidad, en sus ideologías también. Fue reconocida, digamos, ella integra dentro de lo que serían las mujeres profesionales. La señora Cameron no, la señora Cameron murió en completo desconocimiento, tanto así que nunca pudo ingresar en la Academia de Ciencias de Londres por ser mujer. Así que, digamos, en el completo abandono. La señora Cameron hoy es muy conocida cuando hablamos de fotografía del siglo XIX, porque los pictorialistas, como les decía antes, la pusieron en valor. En este caso, ella ya era, digamos, ella aprende fotografía a nivel profesional, vive de la fotografía, viaja también, hace diferentes viajes y logra, digamos, posicionar a las mujeres de esta manera. ¿Sí? ¿Seguimos? En el mientras tanto, en el resto de América también había muchas mujeres. Y hay una mujer que concita la historia, digamos, de las mujeres en la fotografía y de las mujeres politizadas. No olvidemos que la fotografía precisamente, digamos, es un documento sesgado por la mirada del fotógrafo, siempre va a ser subjetiva, siempre el fotógrafo o la fotógrafa, para el caso acá es lo mismo, la persona que fotografía siempre lo hace con una idea, digamos, hay algo que lo mueve, que lo motiva, que le llama la atención, que le gusta, que le atrae, y por eso lo fotografía. Tina Modotti, ahí tienen su nombre original, Assunta Adelaide Modotti, nacida en Italia en 1896, fallecida en México en 1942, en verdad que tiene una vida de película, y no de una película cómica ni una comedia, sino de una película dramática. Ella viaja a principios, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, viaja a Estados Unidos con su marido, con la idea de, bueno, del sueño americano, ¿no es cierto?, de posicionarse. Era un momento obviamente que el mundo estaba cambiando, que había mucho movimiento también de personas y demás, en la gran inmigración, ¿no es cierto?, de esa época, y ella recala en Hollywood con esta idea de ser actriz, pero parece ser que no tenía muy buenas dotes para ello. Con lo cual se va a dedicar al modelaje.
siendo el modelaje para fotógrafos, modelaba para distintos profesionales y demás, y dentro de esos fotógrafos conoce un señor llamado Edward Weston. Edward Weston fue el promotor de un movimiento muy importante que nace en 1932, que se llama F64, que tiene que ver, por el tamaño del diafragma, tiene que ver precisamente con elementos que más bien filosóficos, digamos, que tenían que ver con la naturaleza. O sea, el detalle, la forma, ¿no es cierto?, y la textura. Son los tres elementos preponderantes que hacen que, digamos, se tomen para esta idea. Digamos, para Weston todo tenía forma, toda forma era digna de ser fotografiada y no era simplemente lo que se mostraba, sino lo que representaba. Es por eso que ella, bueno, siendo su modelo, se convierte en su amante, huyen a México, donde se van a instalar, hacia los años 20 más o menos, mediados de los años 20, para decir mejor, y ellos allí, digamos, se contactan con todo el grupo de arte que había en esa época, o sea, el grupo, por ejemplo, de los muralistas, el grupo de Diego Rivera, de Frida Kahlo y demás, va conformando, se va haciendo, digamos, muy íntima de ambos dos, muy amiga, y va también a, digamos, adherirse a las ideologías de ellos. Se integra, se asocia al Partido Comunista, donde va a estar un tiempo, y por supuesto su fotografía tiene un componente social y documental muy fuerte. Piensen ustedes que la Revolución Mexicana, que culmina en los años 30, precisamente ese movimiento que perduró durante una década prácticamente, dejó una impronta política muy fuerte, y Tina lo tomó, digamos, como tal. Estando allí en México, Weston la deja, la abandona, se va y ella queda unida entonces a este grupo. Y empieza a fotografiar con una idea de manifestación, de manifestar lo que estaba sucediendo, lo que estaba cambiando el mundo, lo que se estaba mostrando. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver, ahí está. Ustedes allí tienen, bueno, un popurrí de distintas fotografías, elementos que configuran simbologías, lógicamente, de su pensamiento, de su forma de ser y demás, preponderancia de, digamos, del pueblo, más que nada, ¿no es cierto?, de las clases populares y demás, y también fotografiada a sus amistades. Allí, si ustedes pueden advertir, en una de las fotos está precisamente Frida Kahlo. Debo hacer un paréntesis y aclarar que Frida Kahlo ha sido fotografiada por infinidad de profesionales, ¿no? Tiene, digamos, se podría hacer una galería con el material que ella realizó. Fue muy amiga de Frida, la acompañó incluso, ¿no?, en sus momentos más difíciles y demás. Fotografió su ambientación también, donde ella estaba, ¿no es cierto?, cómo vivía con todas sus limitaciones y demás. Y también, como les decía, utilizaba distintos elementos para dar mensajes de índole político. En los años 30 es expulsada del Partido Comunista por disidencias que tiene con parte del grupo, y para 1936 se va a España, donde empieza la Guerra Civil Española, se une a las brigadas internacionales, va a estar un tiempo allí y después va a volver otra vez a México, donde se va a volver a afiliar al Partido Comunista y va a seguir con sus trabajos profesionales. En el caso a nivel popular, a nivel universal, podemos decir que Tina Modotti fue descubierta prácticamente, yo les diría, hacia 1990, en la década del 90, fines de los 90. Yo estaba estudiando en ese momento y empezaba con toda esta movida de la investigación, y de golpe es como que aparece para, siempre digo, para el gran público, ¿no es cierto?, para todas las personas, no solamente las que estaban estudiando, sino también a la gente que le gustaba la fotografía y demás. Y aparece su obra, una obra muy interesante, deja un vestigio muy bueno. Ella en 1929 había realizado una exposición que le había dado, digamos, cierto predicamento,
y es así como se va moviendo. Yo les decía, ella se da a conocer, o la dan a conocer en los años 90. Ella había fallecido en 1942. Fallece de un ataque cardíaco de repente, digamos, iba en un taxi, y ahí muere. Pero queda todo un legado que otra gran fotógrafa mexicana va a tomar, Lola Álvarez Bravo, y que va obviamente a poner en valor. Pero para nivel popular, sobre todo estoy hablando de sociedades en Argentina, por ejemplo, en Argentina a Tina Modotti se la conoce a nivel popular para las fechas que les estaba indicando. Seguimos. Y vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información, como dirían. Porque aquí aparece otro personaje. Como ustedes verán, yo a veces pienso, no es el caso de Margaret Bourke White, porque sí tiene una película, pero en los otros casos, yo creo que a los guionistas se les escapó esta posibilidad de poder hacer películas extraordinarias sobre la vida de estas mujeres, porque son vidas muy apasionantes. La fotografía es apasionante, la fotografía es algo que hace a nuestra identidad, de ahí que tenemos tanta, digamos, ¿cómo les puedo decir? Tanto cariño, le damos tanta importancia, jugamos con nuestro celular, nos hacemos selfies y demás, ponemos caritas y demás, y a su vez también porque lógicamente representa nuestra propia identidad, nuestros seres queridos, la manera de perpetuarlos, por eso la fotografía es tan importante, y por eso no va a decaer nunca, porque una cosa es el hecho técnico, la evolución técnica, y otra cosa es la representatividad que la misma tiene. Por eso es tan valiosa. La fotografía es producto, como dije al principio, de un momento determinado, de una cultura, de una ideología, de una forma. Y aún las fotografías de los álbumes de familia, que seguramente todos tenemos, también a medida que vamos viendo las décadas que se van sucediendo, vamos viendo distintos cambios, cambios posturales, cambios en la actitud, en la forma de ser, en los fondos, en fin, en una serie de elementos. No podía faltar la mujer, obviamente, en el ámbito del periodismo gráfico, y Margaret Bourke White, bueno, es una muy fiel representante de esta cuestión. Ahí la ven ustedes, con su traje militar. Ella estudia fotografía, se recibe, tiene un paso por la Academia de Bellas Artes y después pasa a la fotografía. Y en verdad es bastante interesante porque hacia 1936 aparece en los Estados Unidos una revista llamada Life, una revista que marca el cambio abrupto de lo que va a ser precisamente el periodismo gráfico a través de las revistas, de los magazines. Life es una revista de gran formato que incluye como eje principal la fotografía. Su editor, su primer editor, es Henry Luce, que hacia 1936 toma una idea que ya venía de otra revista Life, pero lo que hace es modificar, gracias a la evolución técnica, por supuesto, el formato y dar, como les decía, preponderancia a la foto. La foto es el eje de la información. Muchos de ustedes la habrán visto seguramente porque fue una revista que perduró varias décadas, que se tradujo en más de 70 idiomas, que todo el mundo conoció, y a partir de ella empezaron a salir otras revistas, pero todas las revistas, Life sería la madre de todo lo que nosotros conocemos aún hoy, ¿no es cierto? Cambiando formato, tipo de papel y demás. Y la importancia de ella es que Henry Luce precisamente la elige para la portada de la primera revista Life, que salió el 23 de noviembre de 1936. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ella, que era fotógrafa industrial, por eso la elige. La fotógrafa o un fotógrafo industrial es aquel que tiene, por supuesto, la capacidad de poder realizar tomas con cámaras quizás en gran formato, muchas veces, panorámicas, desde distintos ángulos, porque lo que tiene que hacer es preponderar precisamente la acción, la fábrica, la actividad que se está desarrollando.
Por eso la elige, para mostrar una represa que se estaba haciendo, y ahí aparece, digamos, ella, y que después va a trabajar para Life, por supuesto. Se alista como fotógrafa porque, lógicamente, después es una de los principales referentes de esta revista. Debo aclarar que Life es una revista, como dije, que marca el cambio en la idea del formato, de la noticia, de la información, y que también, al adquirir tanta preponderancia, tanta fama y demás, era el sueño de cualquier fotógrafo de poder ingresar en Life. Ingresar en Life le daba, por supuesto, un gran predicamento al profesional. Vemos el otro slide. Belén, por favor. Y ahí la tenemos. Ahí tenemos, ella, por su trabajo precisamente, realiza viajes a distintos países y demás, y va tomando con un carácter muy periodístico distintas escenas, situaciones, hechos que se van sucediendo en el transcurso de su vida. Una de las fotos más emblemáticas es la que le hace al Mahatma Gandhi, una foto que ella relató después porque tuvo muchos inconvenientes por parte del entorno del Mahatma, no de él, sino del entorno, ¿no? Le habían sugerido, le habían pedido una serie de cuestiones como para poder acceder y poder llegar a él, y bueno, finalmente logra establecer con él un vínculo muy interesante. Gandhi se muestra muy, digamos, amable, muy afable con ella, y bueno, y hace esta que es una de las fotos más conocidas. Existe un libro que se llama Las 100 fotos de la historia, que se realizó cuando, digamos, finalizaba el siglo XX, donde un grupo de reporteros y de fotógrafos seleccionaron esto que les estoy diciendo, 100 fotos que abarcan el siglo XX. Verdaderamente es un libro extraordinario, es un libro que tiene, digamos, la historia viva en distintos países, en distintos lugares. Argentina aparece también, por supuesto, con distintos momentos. Y esta es una de las fotos, por supuesto, elegidas. Ella después tiene otras con él también, ya mucho más descontracturadas y demás. Logra establecer, como les decía, un lindo vínculo. Comienzan a, digamos, a tener una amistad prácticamente, y ella continúa su derrotero. Por supuesto que es un estilo fotográfico. Tengo que hacer también una aclaración. Las reporteras gráficas no son muchas en la historia, porque siempre hubo un prurito, digamos, para que no pudieran realizar sus trabajos como ellas querían. Nuestra Sara Facio, por ejemplo, lo ha contado infinidad de veces, que ella nunca pudo ingresar en un diario a trabajar como reportera. Pudo hacer colaboraciones, hizo colaboraciones para el exterior, pero no para acá. Acá hizo para revistas, y muy interesantes, por supuesto, con su dupla de ese momento, que era Alicia D'Amico. Hicieron fotografías verdaderamente extraordinarias, con una beta muy europeizante. Esto dicho por Sara, a quien tuve el gusto de conocer y tratar. Continuamos. Vamos para la próxima. Y acá viene el glamour. Ahora tenemos el glamour. Saltamos del periodismo gráfico al glamour, al romanticismo, a todo aquello que sea bello, como decía Annemarie. Annemarie Henrich nació en Alemania en 1912, falleció en Argentina en 2005, vino de pequeña con su familia, llegó a Entre Ríos, fueron a la localidad de La Roque, se instalaron allí, según cuentan los hijos, hay parientes en La Roque todavía, de Annemarie, estuvieron unos años. Ella estaba dentro de un círculo también muy artístico. Su papá tocaba el violín, era un hombre que le gustaba mucho todo lo que tuviese que ver con las representaciones artísticas y demás. Y también de alguna manera la lleva por el camino de la fotografía. Empieza los primeros palotes prácticamente en La Roque, y cuando llegan a Buenos Aires se establecen en una localidad de Villa Ballester, en la localidad de Villa Ballester, y allí su papá la lleva prácticamente de la mano para que conozca a un gran fotógrafo polaco que hacía fotografías de sociales en el diario La Razón. Hace muchas décadas atrás, los diarios tenían fotografías de sociales.
tenían, digamos, una sección dedicada exclusivamente a ello. Y allí, Sigurd Wilensky, que es el que va a ser su primer profesor, le enseña el arte de la fotografía artística. Y por supuesto, digamos, con todas las convenciones de la fotografía hollywoodense. Ella, digamos, empieza a trabajar. Después, Romina les va a ir, les voy a ir contestando después. Es lo que dijo Romy. Así que esperen un momentito, que ya llegamos a ese momento. Les comentaba, ella llegan a Villa Ballester, el papá la contacta con Sigurd Wilensky. Wilensky la integra, digamos, la hace ingresar a los 18 años a una revista que también perduró muchísimas décadas y que algunos deben conocer, aunque sea de nombre y demás, que fue la revista Radiolandia. Radiolandia era una revista que había salido en los años 30, que estaba dedicada exclusivamente al mundo del espectáculo. No era un magazine, era una revista dedicada al mundo del espectáculo. Ahí ella empieza a trabajar y automáticamente, dada su calidad, su estilo y demás, le entregan lo más importante, que era la realización de las tapas. Radiolandia salía una vez por semana, y en la tapa tenía que llevar siempre la fotografía de un artista, actriz, actor, argentino. Así que para los actores también, o para las actrices, era muy importante poder salir en esa revista. Si pasamos al otro slide, vamos a ver, acá nos vamos a encontrar precisamente con determinadas personalidades, actores y actrices de la época. A ella se la conoce por esto, digamos, su punto esencial es la fotografía artística, el retrato con glamour, ¿no es cierto? El glamour es lo que, digamos, compone este estilo, ¿no? La sugestión, la elegancia y demás. Recordemos que estamos hablando de los años, saludos María Rosa. Estamos hablando de una época en la cual los artistas eran algo así como seres impolutos, eran inalcanzables, ningún actor o actriz iba al supermercado, tenía ganas de ir al baño, nada de eso, no, eran seres que estaban, digamos, muy por encima de todos, eran los ídolos de la época. Todavía no había salido la televisión, así que entre la radio, que se escuchaban las voces, la revista les traía las caras precisamente de estos personajes. Aquí vemos a varios de ellos, bueno, nuestro querido Alfredo Alcón, una foto, en la parte inferior, una foto de la señora Mirta Legrand, que fue una foto que se tomó para promoción de una película que ella hizo, dramática, se llamó El Pendiente. El Pendiente Celaro, le digo para los más jóvenes, Pendiente Celaro, y precisamente sale en esa película con ese vestido, que es un vestido espectacular. Bueno, no se puede apreciar mucho acá, pero el vestido es espectacular. Y hacia el otro costado tenemos la fotografía, digamos, oficial, como ella misma comentó, de Eva Perón. Annemarie tenía una particularidad, era muy amorosa, una mujer simplísima, totalmente, ama de casa, tenía su marido, sus hijos, hacía de todo, al mismo tiempo hacía todo, limpiaba la casa, preparaba la comida, hacía fotos y demás, y tenía su estudio que hoy continúan sus hijos, Sanguinetti, ¿no? Ella contó que Perón le había solicitado, ella dijo, una foto seria de Eva para su escritorio. Porque claro, ella la había conocido como Eva Duarte y la había fotografiado como actriz en distintas poses, muy sensuales y demás. Entonces Perón quería algo más formal y por eso realiza esta fotografía que Perón tenía en su escritorio. Es una Eva diferente a la Eva que, digamos, ha trascendido más, diferente su peinado, ¿no es cierto? El traje no, los trajes mantenían los famosos trajes sastres que tenía. Y hace entonces esta fotografía. Pero Annemarie es mucho más que todo esto que yo les estoy contando, que no es poca cosa, porque gracias a ella hay un acervo dentro de lo que es el mundo de los artistas y demás muy importante, así que por supuesto que no es poca cosa. La pasión de ella era el ballet. Ella hubiese querido ser bailarina,
¿no? Ella incluso intentó e hizo algunas tomas en el Teatro Colón a distintos bailarines, que por supuesto, digamos, se prestaban, algunos alegremente, otros no tanto, algunos no querían ser fotografiados, menos en los ensayos, con lo cual ella se escondía un poco para que no la vieran, pero tiene una serie de ballet muy, muy interesante. Ahí están viendo una de esas fotos, el uso de la doble exposición, que también para ella era muy importante. Y otro matiz también muy interesante, que lo va a hacer también otra gran fotógrafa, que fue Grete Ster, es el desnudo. Fotografiar mujeres desnudas. Tiene una estética. Ella decía que la luz era fundamental para un desnudo estético, ¿no es cierto? Que dependía de la luz, la fotografía podía tener un glamour determinado o podría no ser agradable a la vista. Entonces ella jugaba mucho con la luz, producto también de lo que se hacía precisamente en Hollywood, por ejemplo. Por lo cual, bueno, agradecemos a Anne-Marie todo lo que nos ha dejado, todas estas particularidades. En los últimos años sus fotos de desnudo han salido a la palestra también, y hay infinidad de anécdotas con respecto a esto. Tiene una foto maravillosa de una actriz llamada Tilda Tamar, que es una de las fotos icónicas dentro de este estilo de fotografía. ¿Mm? Bien, seguimos. ¿Cómo vamos, Romina, con el tiempo? Yo creo que vamos re bien, vamos 45 minutos. Bueno, estamos muy bien. más o menos cerrando capaz. Bueno, Nosotros muy nos bien. quedamos mucho, es por vos nada más. Bueno, seguimos, no importa. Todavía tenemos algo para comentar. Bueno, de ese glamour nos vamos a la fotografía documental, el registro documental de identidad, llamemos así, con una fotógrafa poco conocida, Lola Falcón, Aurora Emma Falcón May, nacida en Chile en 1907, fallecida en el año 2000. Lola viene de una familia de diplomáticos y artistas, y esto la hace ciudadana del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque ella estuvo muchos años en Europa, aprendió diversas artes, una de ellas por supuesto fue la fotografía, se casa con un periodista que también viaja por el mundo, entonces ella hace una recopilación de distintas situaciones y demás, pero siempre con la mirada puesta en su país, en su Chile. Entonces, cuando puede volver a Chile, después de distintos avatares que tiene, por supuesto, porque, esperen que les voy a comentar algo acá, sí, ahí está, era lo que les quería leer una frase, vuelve a Chile y ahí sí empieza a hacer registros documentales de su gente, de su pueblo, de su pueblo originario, llamémosle así. Si vemos la otra, el otro slide, ahí ustedes tienen también un popurrí de fotografías realizadas por Lola en su país de origen y fotografías realizadas en Europa, por ejemplo, la foto que tenemos en la foto superior a la izquierda de la pantalla. Y las otras son realizadas en México. Les quería leer precisamente como podríamos decir una de las biógrafas de ella, autora del libro Lola Falcón por las calles del mundo, por eso les decía yo, es una ciudadana del mundo, comenta acerca de Lola. A pesar de las restricciones sociales que limitaron históricamente el papel de las mujeres a la labor doméstica, un cierto número de ellas se abrió paso en un universo exclusivamente masculino y logró crearse un espacio en el campo de la fotografía. Y así, así ella pudo dejar un material muy interesante, también hacía retratos, fue muy amiga de Pablo Neruda por cuestiones obviamente diplomáticas, y también de Gabriela Mistral, o sea, vivió ese momento histórico, ¿no? También por eso digo, siempre nos tenemos que ubicar y saber el entorno, ¿no? Con quiénes contaban, quiénes estaban y demás. Pero sí, el mundo sigue andando y nos volvemos a Estados Unidos. Y allí nos vamos a encontrar con una fotógrafa prácticamente, digamos, contemporánea para los estudios nuestros, que es Judy Datter. Judy Datter nació en los Estados Unidos en 1941, ahí la tiene con su perrito, sigue fotografiando.
Le toca a ella vivir un momento interesante dentro de la historia, que es la ruptura de los años 60 con los años 70, la liberación femenina en distintos aspectos, ¿no es cierto?, en la sexualidad, en la forma de vivir, en la forma de trabajar y demás. Entonces ella ahí, digamos, comienza su trabajo. Viene del campo profesional, digamos, es una profesional, no es una amateur ni nada por el estilo, y toma una idea que fue muy utilizada por otras fotógrafas también, que es el autorretrato, ¿sí? Si vemos la próxima, a ver, ahí tenemos, ahí vemos distintas, un montaje que hace ella, se fotografía a sí misma a veces en distintas actitudes, tiene fotografías que a veces son de protesta, de la mujer doméstica, con balde, con cepillo, con esto, con lo otro, y trabaja mucho el blanco y negro, pero también hace color. Digamos, su material más interesante está dividido entre fotografía blanco y negro y fotografía en color. Es muy reconocida, por supuesto, ha ganado varios premios y demás, y tiene todo esto. Acá, en la foto inferior del costadito, es un autorretrato, es ella también. En la foto de la piedra es un fotomontaje donde ella está, y también estamos viendo, por supuesto, fotografías de exposiciones que se han realizado acerca de ella. O sea, es un referente actual, más allá de sus años, por supuesto, pero sí es un referente interesante de un momento que marca la posición de la mujer frente a la sociedad en distintos estamentos. Por eso la rescato. Más conocida es Cindy Sherman, pero por eso yo la quise traer a Judy Datter, porque me pareció que era un aporte, sobre todo para las personas que quizás conozcan de fotografía, siempre van a decir, Cindy Sherman también. Bueno, sí, Cindy Sherman también, Nan Goldin también, pero bueno, Judy Datter está dentro de ese espectro. Muy bien, y vamos llegando ya, Romina, vamos llegando. Pasamos, y ahora yo, como no tengo abuelita, voy a hablar de alguien a quien quiero mucho y que ha sido alumna mía en la Facultad de Filosofía y Letras, que es Erika Boguet. Erika, además de ser un ser encantador como persona, es una personalidad, podríamos decir, muy particular. Yo digo que es una bella persona por dentro y por fuera, con una enorme y una gran sensibilidad. Erika, junto con su pareja, ha recorrido el país de punta a punta, y doy fe de lo que estoy diciendo, haciendo una serie documental que se llama El Retrato Escolar, donde ella fotografió lugares inhóspitos, lugares más conocidos, pueblos, ciudades. Ella ha comentado, iban con una camioneta, precisamente con su pareja, llevaban todo el material y demás, y hacía fotografías en las escuelas. Como ella dijo, durmió en ranchos, durmió en hoteles 5 estrellas, durmió donde se podía e incluso en el suelo. Pero sí logró hacer este relevamiento extraordinario, que lógicamente, por supuesto, ella contó de sus emociones de chicos que a lo mejor nunca habían accedido a verse en una fotografía. Por más que estamos hablando ya de, por supuesto, de épocas cercanas a nosotros, ya con la digitalización y todo, pero de todas formas, lamentablemente, aún en el país, quedan lugares recónditos, ¿no es cierto?, donde esto no sucede. Ese es uno de sus documentos más interesantes, pero tiene otro documento, y ahora pasamos a la siguiente, que es Cuerpas Reales, Hinchas Reales. De la misma manera que hizo con el retrato escolar, recorrió prácticamente el país, quizás no en la extensión que lo hizo con lo otro, y fue fotografiando no solamente a mujeres futbolistas, sino a hinchas, mujeres hinchas de fútbol. Hace, calculo yo, 2 años atrás, en el edificio de la ESMA, se hizo una enorme exposición, una mega exposición, donde tuve yo, digamos, participación en el sentido que acompañé la idea nada más, no hice absolutamente nada, pero donde pude incluso
contactarme con digamos, distintas mujeres que estaban allí también, porque habían ido, por supuesto, a verse. Son fotografías, retratos individuales, retratos en conjunto y demás. Mirta tiene de San Lorenzo, quédate tranquila, Mirta, que tiene de San Lorenzo. Digamos, en un espectro bastante interesante. Y uno de sus últimos trabajos se llama, lo tengo anotadito, por eso estoy mirando, se llama Lo real no destiñe, que es un trabajo documental al cual yo no puedo hablar mucho de él porque no lo conozco mucho. Los otros dos sí los conozco a fondo y doy fe de lo que estoy diciendo. Este es un documental que realizó en pabellones, en distintas unidades penitenciarias. Un poco siguió el camino que Adriana Lestido había, digamos, comenzado en los años 90, ¿sí? En este caso, ella, por eso se llama Lo real no destiñe, porque tiene que ver con comunidades de distintas organizaciones, ya sea comunidades homosexuales, comunidades bisexuales, digamos, que es digamos, un documento muy interesante que expuso en Alemania, expuso en Estados Unidos. A ella la pueden ubicar y la pueden ver en cualquier documental, se meten en YouTube y la van a encontrar, tienen entrevistas que ha realizado y demás, y doy fe de que es una alumna amorosa. Así que tengo el orgullo de decir que contribuí con un granito de arena a esta mujer extraordinaria. Ella es perito calígrafo, además, es profesora en la Universidad de La Plata, no quería mentir, sí, en la Universidad de La Plata. Y muy orgullosamente dice en su biografía que hizo la diplomatura en conservación e investigación de fotografía documental, de la cual yo soy una de las profesoras, por eso le digo, no tengo abuelita, estoy muy orgullosa de mi alumna y me siento muy satisfecha. Cuando yo veo que mis alumnos empiezan a recorrer un camino, yo me siento muy feliz, y bueno, a lo mejor por un pequeño aporte, por supuesto, pero me siento parte de ese éxito, parte de esa creación, parte de ese camino, que continúan muchos de ellos, por eso soy tutora de posgrado de Belén, así que bueno, ahí estamos trabajando, ¿no es cierto? Directora, no tutora, directora, que es más importante. Con Erika culmina entonces estas 8 mujeres que yo les he presentado de una manera muy rápida. Pido disculpas si hablé demasiado rápido, pero los tiempos son tremendos y yo quería que por lo menos 8 de ellas estuviesen representadas para rendir homenaje a miles y miles de mujeres fotógrafas. Y diría más, a miles y miles de mujeres. Nada más que eso. Así que, bueno, quedo a disposición de ustedes, no me apabullen con las preguntas, gracias, pero bueno, si puedo contestar, cuando no sepa voy a decir que no sé directamente, porque no tengo prurito, no tengo problema. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta. La pregunta que habían hecho a mitad de la charla era ¿cuál es el autor del libro Las 100 fotos de la historia? Sí, que lo que voy a hacer es mucho más interesante si yo lo encuentro, porque es, esperen que lo estoy buscando, porque es un libro muy grandote, muy grandote. A ver, perdón, a ver, aquí lo tengo. Que se llama Las 100 fotos del siglo, no Las 100 fotos de la historia. No tiene autor, o sea, Marie-Monique Robin, Monique Robin, a ver, ahí se ve, ahí lo tienen, ¿sí? ¿Se ve bien? Bueno, es la compiladora de estas 100 fotos, ¿sí? Este libro, como les decía, salió en el año 2000, por supuesto. Yo lo conseguí en ese momento en la librería que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes. Era la época de euforia, mira, investigación, que me la pasaba comprando libros y demás. Así que, bueno, ahí está el libro. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer una consulta o algún comentario. ¿O se aburrieron demasiado? ¿O estuviste re clara? No tienen nada por decir y demás, ¿eh? Estuvo muy interesante, la verdad que son cosas que uno desconoce, bueno, por lo menos yo desconoce y está bueno saberlo, y después si te interesa algo en particular uno lo puede buscar también.
Alguien Por levantó la supuesto. mano. A ver, ¿quién? Gracias. María Fernanda, ¿eras vos? Ajá. Hola, Sí. sí, acá estoy. Quería Hola, María. agradecer, o sea, la charla me pareció espectacular. Eh, Hace un par de años ya que estoy estudiando y bueno, me fascina todo este mundo, así que anoté todos los nombres de las 8 fotógrafas que mencionaste. Así que, Mónica, la verdad que muchísimas gracias. No, al contrario. Para mí, yo hace 22 años que doy clases. Casi nada. Empecé muy joven. Mirta lo sabe, muy joven empecé. Venía del palo de la historia, por supuesto, de la documentación. La fotografía siempre me apasionó. Desde pequeña, yo miraba una foto de mi familia, vuelvo a decir, me quedaba mirando el traje, los botoncitos, lo que tenían, las copitas, todo eso. Bueno, y eso me fue llevando a esto, que en verdad nunca pensé que me iba a dedicar exclusivamente a esto, pero sí, lo amo porque la fotografía es tan rica y como digo yo siempre a mis alumnos, es tan dinámica, o sea, como la historia es dinámica, la fotografía nos representa. Si bien sabemos que es un recorte, Dorothea Lange, una gran fotógrafa norteamericana, decía siempre, ¿no?, que lo que a ella le llamaba la atención cuando veía sus fotos, decía, ¿qué habrá pasado fuera de cuadro, ¿no es cierto? ¿Y por qué fotografié esto y en ese momento no fotografié lo otro, ¿no es cierto? Más allá de que hoy las técnicas nos permiten sacar, que yo aconsejo no sacar a tontas y a locas, sino pensar la foto, ¿eh? Aunque sea por uno mismo, salvo que, bueno, obviamente uno esté, no sé, en una manifestación, no puede estar eligiendo los momentos, pero para los casos que ustedes, a nivel familiar incluso, a nivel familiar, piensen la foto, traten de pensarlo. Weston decía que la foto había que hacerla, la foto estaba antes de hacerse la foto. Y yo creo que esto es así. O sea, por eso quizás mi gran pasión, porque la verdad que nos cuenta toda una historia y además nos permite, como digo yo siempre, y ahí no quiero caer en lo romanticón, ¿no es cierto? Pero es la forma de perpetuar, ¿no es cierto?, a nuestros seres queridos. La foto nace como un hecho, digamos, si bien nace como un hecho comercial, estrictamente comercial, pero lo que sí tiene, por supuesto, es que logra en el ser humano el tan anhelo sueño de la inmortalidad. Es eso. Desde épocas prehistóricas el ser humano quería perpetuarse y la fotografía se lo permite. Pese a que cuando nació muchos detractores católicos a ultranza no la aceptaron porque decían que solo Dios puede ser a imagen y semejanza, ¿no? Entonces no la admitieron. Pero pese a todo eso, la fotografía es muy interesante y la historia también lo es. Así que por eso es bueno investigar, por eso es a quien le interese, pueden seguir mirando, pueden seguir viendo, gracias Andrea. Yo a mediados de año seguramente voy a estar dictando un curso en el Instituto Yolem, se van a enterar, por supuesto, porque sale en Instagram y demás, que se llama La óptica femenina, sus miradas a través del tiempo. Y son 2 meses de curso, en el cual, bueno, Romina lo hiciste, ahí nos conocimos, ¿no, Romina? Bueno, ¿qué podés decir del curso, Romina? A ver, publicitalo. Creo que te gustó. Ay, me estás poniendo en un apriete, mirá que yo me olvido de todo. No, estuvo muy bueno. Sí, Sobre bueno, todo lo que más me gustó fue la última clase porque fue la sincrónica, digamos, donde ahí pudimos hablar y poner cada uno, bueno, lo que cada uno pensaba, ¿no? Cada una, porque éramos todas mujeres. Entonces ahí fue como que es mucho más rico, por lo menos para mí, este cara a cara, que ahí te pudimos hacer consulta y poder, nada, cada una exponer lo que pensaba de cada una de las fotógrafas. Sí, porque en verdad, digamos, el curso es asincrónico. Ustedes se les pasan apuntes, obviamente. Como ya les digo, son 2 meses, son 8 clases, digamos, en las cuales en cada una de las clases aparecen distintas fotógrafas, 3 por clase, más o menos. Y bueno, obviamente ahí también hay un espectro muchísimo más amplio y muchísimo más profundo, por supuesto. Y apareció un hombre, no lo puedo creer, porque siempre que dicto estos cursos somos todas mujeres. Joaquín, bienvenido.
Hola, Está ¿cómo Rubén también, están? está Rubén Clivio, que es el presidente de la asociación, está de por ahí. Si quiere saludar, Ah, Rubén. bueno, yo lo saludé a Joaquín porque Joaquín tiene la ¿Qué manito tal? levantada, así que Rubén también te saludo, aunque no te vea en este momento, y por eso le quiero dar la palabra a Joaquín, que algo va a preguntar seguramente. Bueno, más que nada, más que preguntar, yo fui alumno tuyo, pero bueno, apagué la cámara porque se me cuelga internet. Yo vivo en Puerto Madryn ahora. ¡Ay! Eh, ¿Cuándo fuiste? ¿De antes, dónde fuiste? antes, yo era Gisela. ¡Ay! Así que tal vez ni te acordás de mí, pero fui uno de los primeros alumnos que tuviste en la diplomatura en Córdoba cuando la dictaron con la Lumière. De ¡Ay! la primera camada. Estamos hablando del 2015, 14 por allá. Y 2015. fue un placer y cuando me enteré sobre esta información, yo estoy ejerciendo como profesor acá en Puerto Madryn hace ya casi 10 años, porque me fui de Córdoba, obviamente, y es un placer volver a verte. En mis clases utilizo esa colección que hiciste de La Nación de fotógrafos que Grandes fueron fotos, como grandes fotógrafos. eso, exactamente. Imagínate si vengo a hacerte publicidad ahora. Así que es Ay, un pero placer volver a verte. qué emoción, Joaquín. Muchísimas gracias. La verdad que gracias por recordarlo. Fueron unos cursos muy lindos que lamentablemente la pandemia los abortó. Los chicos de la Sí, por Lumière no lo supuesto. pudieron seguir haciendo y nos quedamos. Nosotros viajábamos, íbamos a Córdoba. Exacto. 2015 empezamos, 2015. Ese mismo año yo estuve ahí. El primer año fue. Qué Yo bárbaro. ya, Tengo la yo ya, foto. sí, éramos un montón, éramos un montón. Y fueron 5 seminarios, eran 5 Sí, seminarios. éramos 5 profesores, exactamente. Exacto, y ahí la Bueno, conocí a Andrea y bueno, ahí decayeron el resto de profesores. sí, sí, Andrea es la cabeza nuestra, es la cabeza de compañía, por supuesto. Exacto. A Andrea la conozco hace como 20 años y bueno, Claro, siempre no dejo de agradecerle su generosidad. Es una profesional excelente. Ella armó el grupo y ahí nos fuimos a la aventura, a hermoso. Córdoba. Si era la primera vez nos morimos de frío, ¿te acordás que estábamos? No sabíamos. Sí, Muy gentilmente nos cedieron un museo precioso, pero era tan es- grande el lugar. era inmenso, inmenso. Y yo tenía una estufita eléctrica de los años 20 más o menos, que no me calentaba nada. Pero ahí estábamos. Bueno, te mando un beso enorme, enorme y Gracias, Moni. comunicate, por Dale, favor. dale, ¿Eh? dale, dale. Un placer, Eh, un placer. Gracias. Perdón, Belén, termina, ¿no hay otro slide? ¿No hay otro slide al final? A ver, ahora me fijo. Fíjate, porque yo creo que allí puse mi mail y sí, no No, me equivoco, ¿no? no, Entonces, no hay nada. no, bueno, entonces se ve que lo omití. Ahora lo pongo en el chat, no te preocupes. Y pongo Bueno, tu mail y tu el Instagram. el Instagram también de la cátedra de la Universidad de Palermo. También así tienen acceso y ven las locuras que hacemos. Mónica, mi nombre es Rubén. Hola, Rubén. ¿Cómo te va? La verdad, un gusto hermoso. Gracias. Escucharte me dio la sensación de conocerte, no sé si es por lo tan afable que sos al contar o el compartir esa energía, ese brillo que evidentemente tenés y es muy contagioso. Y me preguntaba, qué bueno poder conocernos en esta instancia y qué bueno sería, Romy, no sé, fuimos un grupo amplio. Me encantaría tal vez reproducirlo en otro momento para ampliar la convocatoria. Eh, Hay veces que uno cuenta cosas, pero cuando son terceros los que expresan con tanta pasión historias de otros que hacen lo que uno le encanta y ama, y el interlocutor te contagia esa misma energía, puede que contagiemos a otros a salir del temor de mostrarse, porque creo que hombres y mujeres, muchos de nosotros tememos el mostrar y el hacer y el que si puedo y no puedo, y la realidad es que la historia muestra que todos podemos, tenemos que animarnos, y entiendo que de tu mano y con esa fuerza interior que te acompaña bellamente, uno lo puede tomar de ejemplo. De hecho, yo me quedo con todo eso
más allá de todo lo que has compartido, porque tiene un valor gigante para aquellos que nos gusta la fotografía, tal vez sin entender muy bien el por qué llegó a nosotros. Exacto, exacto. Gracias, gracias. Yo también te veo cara conocida, pero no digamos nada más, a ver si nos conocimos en otro lugar y no podemos No decir digamos nada, no digamos nada. por las dudas. Saludémonos amablemente. Belén, por favor, agrega cátedra Mónica punto Sí, Incorvaya. sí, ya está en el chat. Si no me equivoco, lo ¿Está? puse. Sí, sí, sí. Ahí puse Bueno, tu correo. Sí, tu debo Instagram decir, personal. sí, perdón, mi amor, sí, No, que continúa. ahí puse tu correo electrónico, tu Instagram personal y el de cátedra para que vean lo que hacen en Historia de la Fotografía, en la materia. Bien. No, lo que debo decir, que desde que se anunció esta charla, no sé, me empezaron a seguir, yo calculo que tengo más de 50 personas, más de 50, entraban, te están siguiendo, y calculo que debe ser por esto, porque otra cosa yo no hice, pero fue tremendo, o sea que los felicito a ustedes también, porque la convocatoria ha sido muy buena, porque sé del sacrificio, todo esto se hace con sacrificio, y como muy bien le digo a mis alumnos, esto se hace por amor, porque si no, por otra cosa no se puede hacer, y se enseña, estoy hablando de las facultades, porque bueno, en fin, los ingresos no son muy agradables, que digamos, entonces, bueno, lo hacemos por amor, y sale lindo. Lástima que cuando uno va al súper puede decir que ama esto, pero bueno, no. No dan nada. Nada, absolutamente te felicitan, eso sí, te felicitan. Así que bueno, ahí la veo a Mercedes, mi compañera en la Universidad de Palermo, profesora de proyecto de grado, proyecto final de grado. Así que gracias Mercedes por acompañar, la conozco también de pequeña. Bueno, no tanto. No, quería solamente, bueno, agradecerte, Mónica, todo lo que aprendí hoy. Con Mónica el año pasado hice un trabajito de selección de fotos de mi familia para una exposición que se armó en la Universidad de Palermo y que más allá de que en algún momento mi mamá me sentó a escribir el nombre de esas personas en cada foto de las que ella conocía, para recordar después quiénes eran cada uno, Mónica me agregó un montón de información súper valiosa que también me ayudó y por otro lado digamos, como me inspiró también a seguir investigando sobre las que descartamos para esta muestra que fue súper interesante, ¿no? Sobre de fotografía social, más que nada, Ni ¿no? de familia, claro. Familia, fotos de familia. Así que ahí, bueno, Mónica, en cualquier momento nos espera esa caja que estuvimos revisando ese día para seguir investigando un poco más de esas historias, Ay, ¿no? sí. Que además las que conozco, las que puedo aportar y toda esa información que vos pudiste agregarme y bueno, yo transmitirla a la familia, ¿no? Así que gracias, y es un ejercicio muy lindo, ¿no? De quien no tiene una madre o una abuela que guarda fotos en algún lado y que uno no sabe quiénes son, y bueno, ponerse a investigar, aunque uno no sepa quiénes son, cuándo fueron sacadas esas fotos, en qué estudio, si son de estudio, son de algún aficionado, dónde están los contextos, la verdad que es muy, muy interesante. Así que gracias, Mónica, por agregarnos más conocimiento sobre esto. Y nos vemos en la facultad. No, gracias Mercedes, porque sí, debo hacer una aclaración. El año pasado, y gracias por recordarlo, Mercedes era una exposición de fotos de familia realizada por los alumnos. Pero Mercedes, amorosamente, como tiene una caja enorme, con unas fotos brutales y demás, amorosamente se dio fotos que pudimos exponer para completarlo. O sea, fue la colaboradora externa, digo externa porque la foto era de los alumnos, ¿no es cierto? Bueno, ella como profesora, por supuesto, tenía todas las posibilidades, así que, bueno, aprendimos mutuamente, nos retroalimentamos. Así que otro cafecito, otra tortita y demás, y voy a tu casa. Así que espero con café, torta, guarda. Todo para vos. Gracias, mi amor, gracias. Bueno, Romina, Bueno, no sé si Mónica, más. ¿Cerramos acá? creo que sí.
Bueno, la verdad que la convocatoria fue sumamente importante. Les agradecemos a todos de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos. Agradecerte a vos, Mónica, por este tiempo, que el tiempo es valioso, lo único que nos vuelve es el tiempo, así que hay que pensar bien en qué se ocupa. Y queremos agradecerle a Alejo Clivio, que ya nos ha asistido varias veces, porque a veces viste que a uno se le queman los papeles con la tecnología y tantas cosas, y Decímelo a mí. Alejo nos ha dado una mano, o nos está dando una mano ahora, nos está grabando la charla y después nos la sube a YouTube. Entonces ahí va a quedar también, que está bueno también eso, porque de ahí perpetramos también en el tiempo. Por supuesto. Así que gracias, Mónica, de parte de toda la asociación y bueno, de acá de los colegas que han participado. Te mando un beso y un abrazo y bueno, en otra oportunidad nos encontraremos seguramente. Bueno, yo les agradezco a ustedes, a Rubén, a Romina, obviamente, porque es muy, y sabemos los docentes, cuando un alumno después de, no es tu caso, pero me ha pasado, después de muchos años, me ha pasado alumnos que después de 6 años, más o menos, me han vuelto, se han comunicado conmigo para invitarme a dar una charla, o invitarme a otro país, me ha sucedido, que yo iba con mucho miedo porque digo, no sé qué debo haber hecho yo para que después de 6 años me inviten a cruzar el charco, a ir a Uruguay, que es un país que amo, y tuve la suerte de dar cursos allí. Así que esto es lo que queda, ¿no es cierto? Lo que queda es la foto. La foto es eso que hace que perdure en el tiempo. Eso es lo más interesante. Es lo que queda, como digo yo, mientras la vida pasa. Así que les agradezco muchísimo a ustedes. Joaquín, no dejes de comunicarte conmigo, por favor, te lo pido. Me encantaría. Y quien quiera comunicarse, Mirta también, María Fernanda, los que veo acá, porque ahí dice 28 más. Bueno, los 28 más que hay, con mucho gusto, a disposición de ustedes, en la medida de mis posibilidades. Ahora te van a pedir charlas gratis por todos lados, Mónica, que te den algo. Creo que no van a ser gratis, me parece que no van a ser gratis. Así que no te vamos a poder dar nada. Yo espero verte en la segunda mitad del año. Gracias, Mirta, y te va a gustar, te va a gustar mucho dada tu personalidad. Sí, la vengo retrasando y bueno, para mí Mónica es una excelente profesora, tengo unos recuerdos hermosos y me encantó saber que ibas a estar, entonces agarré y me inscribí enseguida para que no quedarme sin lugar. Bueno, y ustedes, mi gente de Entre Ríos, con que me inviten a ir a Entre Ríos, a un asadito, una cosita. Gracias también a la gente de Entre Ríos. Gracias a ellos te puedo ver. Claro. Primero te vamos a acercar algo a tu casa. Y estás invitada, por supuesto, cuando vos quieras. Y podemos ponernos de acuerdo como para que no quede solo en un comentario del final de una charla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, gracias a todos, gracias por escucharme, ojalá les haya sido útil, para mí es un placer. Esto se hace por amor, Romina. Gracias a vos, por supuesto. Así que, bueno, estoy a disposición de ustedes y nos encontraremos por esos caminos de la vida. Simplemente, Romina, si me permitís, y con esto cierro, les recuerdo el curso de fotografía documental, que también es sincrónico, que se da en la Facultad de Filosofía y Letras, así que cualquiera lo puede cursar, y el curso que espero que se abra en Yolem a mediados de año, y que no sean, no porque discriminan ni mucho menos, por Dios, pero siempre somos mujeres las que hablamos de mujeres, por favor, intervengan otras personalidades también, es una vergüenza. Así que bueno, espero poder dictarlo, porque eso depende de la cantidad de alumnos, bien lo sabe Romina, es ese curso del Yolem, que son muy gentiles y muy amables conmigo. Así que, bueno, ya está abierta, creo que ya está abierta la inscripción para fotografía documental de Andrea Chame, así que lo pueden ver por Instagram o lo que sea, que ella es muy trabajadora. Besos enormes para todos, gracias Belén por ser mi coequiper, nos vemos mañana seguramente. Gracias. Y a todos un gusto, a los que veo y a los que no veo. Muchísimas gracias, gracias Rubén, un beso grande Romina y muchas gracias, a tu disposición. Chau. Chau, chau. Esperen que no encuentro, ahí está, ahí está. Ya.